Ana Catalina Emmerich. El cáliz que los apóstoles llevaron de la casa de Verónica es un vaso maravilloso y misterioso. Había estado mucho tiempo en el templo, entre otros objetos preciosos y de gran antigüedad, cuyo uso se había olvidado. Una cosa igual ha sucedido en la iglesia cristiana, de donde muchas joyas antiguas consagradas han pasado al olvido con los años. Muchas veces se han desenterrado o vendido, vasos viejos y otras joyas enterradas en el polvo del templo. Así que, con el permiso de Dios, este vaso sacratísimo, que nunca se había podido fundir a causa de su materia desconocida, fue hallado por los sacerdotes modernos en el tesoro del templo, entre otros objetos que no se usaban, y luego vendido a un aficionado a las antigüedades. El cáliz, comprado por Serapia, había servido ya muchas veces a Jesús para la celebración de las fiestas, y desde ese día fue propiedad constante de la santa comunidad cristiana. Este vaso no siempre se conservó en su estado actual. Quizás con ocasión de la Cena del Señor, habían juntado las diferentes piezas de las que se componía. El gran cáliz estaba puesto en un azafate, y alrededor había 6 copas. Dentro del cáliz había otro vaso pequeño, y encima un plato con una tapadera redonda. En el pie del cáliz estaba embutida una cuchara, que se sacaba con facilidad. Todas estas piezas estaban envueltas en paños y puestas en una bolsa de cuero, si no me equivoco. El gran cáliz se compone de la copa y del pie, que debe haber sido añadido después, pues estas dos partes son de materia distinta. La copa presenta una masa morena y bruñida en forma de pera. Está revestida de oro y tiene 2 asas para poderla agarrar. El pie es de oro puro, divinamente trabajado, con una culebra y un racimo de uvas por adorno, y enriquecido con piedras preciosas. El gran cáliz se guarda en la iglesia de Jerusalén, cerca de Santiago el Menor, y lo veo todavía conservado en esta ciudad. Tornará de nuevo a darse a luz, como ha aparecido esta vez. Otras iglesias se han repartido las copas que lo rodeaban. Una de ellas está en Antioquía, otra en Éfeso. Pertenecían a los patriarcas, que apuraban en ellas cierta bebida misteriosa, cuando recibían y daban la bendición, como lo he visto muchas veces. El gran cáliz estaba en la casa de Abraham. Melquisedec lo trajo consigo del país de Semiramis, a la tierra de Canaán, cuando comenzó a fundar algunos establecimientos en el mismo sitio, donde se edificó después Jerusalén. Él lo usó en el sacrificio, al ofrecer el pan y el vino en presencia de Abraham, y se lo dejó a este patriarca. Este vaso había estado también en el arca de Noé. Ved aquí hombres hermosos, que vienen de una ciudad opulenta. Está edificada a la antigua. Se adora en ella lo que se quiere. Se adora hasta los peces. El viejo Noé, con un palo al hombro, está junto al arca. La madera de construcción está puesta a su lado. No, no son hombres. Debe ser algo más elevado, según su belleza y su serenidad. Traen a Noé el cáliz, que sin duda se ha perdido. No sé cómo se llama este sitio. Hay en el cáliz una especie de grano de trigo, pero más grueso que los nuestros. Es como un grano de mirasol, y hay también un sarmiento pequeño. Dicen a Noé que hay en él un misterio, y que debe llevarlo consigo. Mirad, pone el grano de trigo y el sarmiento en una manzana amarilla que coloca en la copa. El cáliz está labrado con traza maravillosa. Hay un misterio que yo no me sé. Es el cáliz que he visto figurar en la gran parábola, en el sitio donde estaba el espino ardiendo. La monja refirió todo lo que se acababa de decir del cáliz, en un estado de intuición tranquila, y viendo ante sus ojos lo que describía. Durante su relato acerca de Noé, estaba toda absorta en su visión. Al fin dio un grito, miró en torno suyo y dijo: «Ah, tengo miedo de tener que entrar en el arca. Veo a Noé y creí que llegaban las aguas rebosantes». Después, habiendo vuelto a su estado natural, dijo: «Los que trajeron el cáliz a Noé llevaban un vestido largo blanco y se parecían a los 3 hombres que, yendo a casa de Abraham, le prometieron a Sara que pariría. Me pareció que sacaron de la ciudad una cosa santa que no debía perecer con ella,
y que la daban a Noé. El cáliz estuvo en Babilonia, en casa de los descendientes de Noé, que se habían mantenido fieles al verdadero Dios. Estaban sometidos a esclavitud por Semiramis. Melquisedec los condujo a la tierra de Canaán y llevó el cáliz. Vi que tenía una tienda cerca de Babilonia y que antes de conducirlo bendijo en ella el pan y se lo distribuyó, sin lo cual no hubieran tenido fuerza para seguirle. Esa gente tenía un nombre como samaneos. Él se sirvió de ellos y de algunos cananeos habitantes en grutas, cuando comenzó a edificar sobre los montes donde estuvo después Jerusalén. Abrió cimientos profundos en el sitio donde se alzaron luego el cenáculo y el templo, y también hacia el Calvario. Sembró trigo y plantó viña. Después del sacrificio de Melquisedec, el cáliz se quedó en casa de Abraham. Fue también a Egipto y Moisés lo tuvo en su poder. Estaba hecho de un modo singular, muy compacto. No parecía trabajado como los metales. Se asemejaba al producto de un vegetal. Solo Jesús sabía lo que era. Jesús va a Jerusalén. Por la mañana, mientras los dos apóstoles se ocupaban en Jerusalén en hacer los preparativos de la Pascua, Jesús, que se había quedado en Betania, hizo una tierna despedida a las santas mujeres, a Lázaro y a su madre, y les dio algunas instrucciones. Yo vi al Señor hablar solo con su madre. Le dijo, entre otras cosas, que había enviado a Pedro, el apóstol de la fe, a Juan, el apóstol del amor, para preparar la Pascua en Jerusalén. Dijo de Magdalena, cuyo dolor era muy violento, que su amor era grande, pero que todavía era un poco según la carne, y que por ese motivo el dolor la ponía fuera de sí. Habló también del proyecto de Judas, y la Virgen Santísima rogó por él. Judas había ido otra vez de Betania a Jerusalén, con pretexto de hacer un pago. Corrió todo el día a casa de los fariseos y arregló la venta con ellos. Le enseñaron los soldados encargados de arrestar al Salvador. Calculó sus idas y venidas de modo que pudiera explicar su ausencia. Volvió al lado del Señor poco antes de la cena. Yo he visto todas sus tramas y todos sus pensamientos. Era activo y servicial, pero lleno de avaricia, de ambición y de envidia, y no combatía estas pasiones. Había hecho milagros y curaba enfermos en ausencia de Jesús. Cuando el Señor anunció a la Virgen lo que iba a suceder, ésta le pidió de la manera más tierna que la dejase morir con él, pero él le recomendó que tuviera más resignación que las otras mujeres. Le dijo también que resucitaría y el sitio donde se le aparecería. Ella no lloró mucho, pero estaba profundamente triste y sumergida en un recogimiento que tenía algo de espantoso. El Señor le dio las gracias, como un hijo piadoso, del amor que le tenía, y la estrechó contra su corazón. Le dijo también que haría espiritualmente la cena con ella, y le designó la hora en que la recibiría. Se despidió otra vez de todos, y dio diversas instrucciones. Jesús y los 9 apóstoles salieron a las 12 de Betania para Jerusalén. Los seguían 7 discípulos, que eran de Jerusalén y de sus alrededores, excepto Natanael y Silas. Entre ellos estaban Juan Marcos y el hijo de la pobre viuda, que el jueves anterior había ofrecido su último dinero en el templo, mientras Jesús enseñaba. Jesús lo tenía consigo desde pocos días antes. Las santas mujeres salieron más tarde. Jesús y los que le seguían anduvieron acá y allá, al pie del monte de los Olivos, en el valle de Josafat y hasta el Calvario. En el camino no cesaba de instruirlos. Dijo a los apóstoles, entre otras cosas, que hasta entonces les había dado su pan y su vino, pero que hoy quería darles su carne y su sangre, y que les dejaría todo lo que tenía. Decía esto el Señor, con una expresión tan dulce en el semblante, que su alma parecía salirse por todas partes, que se deshacía en amor esperando el momento de darse a los hombres. Sus discípulos no lo comprendieron. Creían que hablaba del Cordero Pascual. No se puede expresar todo el amor y toda la resignación que encierran los últimos discursos que pronunció en Betania y aquí. Los 7 discípulos que habían seguido al Señor a Jerusalén no anduvieron este camino con él. Fueron a llevar al cenáculo
los vestidos de ceremonia para la Pascua, y volvieron a casa de María, madre de Marcos, cuando Pedro y Juan vinieron al cenáculo con el cáliz. Todos los vestidos de ceremonia estaban ya en el vestíbulo, a donde los discípulos y algunos otros los habían llevado. Cubrieron también con colgaduras las paredes desnudas de la sala. Abrieron las ventanas de arriba y prepararon 3 lámparas colgadas. Enseguida Pedro y Juan fueron al valle de Josafat y llamaron al Señor y a los 9 apóstoles. Los discípulos y los amigos que debían celebrar la Pascua en el cenáculo vinieron después. Última Pascua. Jesús y los suyos comieron el cordero pascual en el cenáculo, divididos en 3 grupos. Jesús comió con los 12 apóstoles en la sala del cenáculo. Natanael comió con otros 12 discípulos en una de las salas laterales. Otros 12 tenían a su cabeza a Eliacim, hijo de Cleofás y de María, hija de Elí. Había sido discípulo de Juan Bautista. Se mataron para ellos 3 corderos en el templo. Había allí un 4º cordero, que fue sacrificado en el cenáculo. Este es el que comió Jesús con los apóstoles. Judas ignoraba esta circunstancia, porque ocupado en su trama, no había vuelto cuando el sacrificio del cordero vino pocos instantes antes de la comida. El sacrificio del cordero destinado a Jesús y a los apóstoles fue enternecedor. Se hizo en el vestíbulo del cenáculo. Los apóstoles y los discípulos estaban allí cantando. Jesús habló de una época nueva que comenzaba. Dijo que los sacrificios de Moisés y la figura del cordero pascual iban a cumplirse, pero que, por esta razón, el cordero debía ser sacrificado como antiguamente en Egipto, y que iban a salir verdaderamente de la casa de servidumbre. Se prepararon los vasos y los instrumentos necesarios. Trajeron un recental adornado con una corona, que fue enviada a la Virgen Santísima, al sitio donde se hallaba con las santas mujeres. El cordero estaba atado, de espaldas sobre una tabla, por mitad del cuerpo. Me recordó a Jesús atado a la columna y azotado. El hijo de Simeón tenía la cabeza del cordero. Jesús le picó con la punta de un cuchillo en el cuello, y el hijo de Simeón acabó de matarlo. Jesús parecía tener repugnancia de herirlo. Lo hizo rápidamente, pero con gravedad. La sangre fue recogida en un baño, y trajeron un ramo de hisopo que Jesús mojó en ella. Enseguida fue a la puerta de la sala, tiñó de sangre los 2 pilares y la cerradura, fijando sobre aquella el ramo ensangrentado. Después hizo una instrucción y dijo, entre otras cosas, que el ángel exterminador pasaría más lejos, que debían adorar en este sitio sin temor y sin inquietud, cuando él fuera sacrificado, él en persona, el verdadero Cordero Pascual, que un nuevo tiempo y un nuevo sacrificio iban a comenzar y que durarían hasta el fin del mundo. Después se fueron a la extremidad de la sala, cerca del hogar a donde estuviera en otro tiempo, el arca de la alianza. Había ya lumbre. Jesús vertió la sangre sobre el hogar y lo consagró como un altar. Luego, seguido de sus apóstoles, dio la vuelta al cenáculo y lo consagró como un nuevo templo. Todas las puertas, mientras tanto, estaban cerradas. El hijo de Simeón había ya preparado el cordero. Lo puso en una tabla. Las patas de delante estaban atadas a un palo, puesto al través. Las de atrás extendidas a lo largo de la tabla. Se parecía a Jesús sobre la cruz, y fue metido en el horno para ser asado, con los otros 3 corderos traídos del templo. Los corderos pascuales de los judíos se mataban todos en el vestíbulo, y en 3 sitios, uno para las personas de distinción, otro para la gente común y otro para los extranjeros. El cordero pascual de Jesús no se mató en el templo. Todo lo demás fue rigurosamente conforme a la ley. Jesús pronunció todavía otras palabras. Dijo que el cordero era solo una figura, que él mismo debía ser al día siguiente el cordero pascual, y otras cosas que se me han olvidado. Después que Jesús habló así sobre el cordero pascual y su significación, y habiendo llegado Judas, prepararon las mesas. Los convidados se pusieron los trajes de viaje que estaban en el vestíbulo, otros zapatos, un vestido blanco parecido a una camisa,
y una capa más corta de delante que de atrás, recogiéndose los vestidos hasta la cintura. Tenían también mangas hachas remangadas. Cada grupo fue a la mesa que le estaba designada. Los discípulos en las salas laterales, el Señor con los apóstoles en la del cenáculo. Tomaron un palo en la mano y fueron de dos en dos a la mesa. Estaban de pie cada uno en su sitio, el palo apoyado sobre el brazo izquierdo y las manos elevadas en alto. La mesa era estrecha y de alto. Tenía un pie más que la rodilla de un hombre. Su forma era la de una herradura. Enfrente de Jesús, en el interior del semicírculo, había un sitio vacío para servir los platos. Según puedo acordarme, a la derecha de Jesús estaban Juan, Santiago el mayor y Santiago el menor. Al extremo de la mesa Bartolomé y a la vuelta Tomás y Judas Iscariote. A la izquierda de Jesús estaban Pedro, Andrés y Tadeo. Al extremo de la izquierda Simón y a la vuelta Mateo y Felipe. En medio de la mesa estaba el Cordero Pascual en una fuente. Su cabeza reposaba sobre los pies de delante puestos en cruz. Los pies de atrás estaban extendidos. El borde de la fuente se veía cubierto de ajos. A su lado había un plato con el asado de Pascua. Además, un plato con una legumbre verde y un segundo plato con manojitos de hierbas amargas, que parecían hierbas aromáticas. Delante de Jesús había una fuente con otras hierbas y un plato con una salsa oscura. Los convidados tenían delante de sí unos panecillos redondos en lugar de platos y cuchillos de marfil. Después de la oración, el mayordomo puso delante de Jesús sobre la mesa el cuchillo para cortar el cordero. Puso una copa de vino delante del Señor y llenó 6 copas que estaban cada una entre 2 apóstoles. Jesús bendijo el vino y lo bebió. Los apóstoles bebían 2 en la misma copa. El Señor partió el cordero. Los apóstoles presentaron cada uno su pan y recibieron su parte. Lo comieron muy aprisa, con ajos y hierbas verdes que mojaban en la salsa. Todo esto lo hicieron de pie, apoyándose solo un poco sobre el respaldo de su silla. Jesús rompió uno de los panes ácimos, guardó una parte y distribuyó la otra. Trajeron otra copa de vino, pero Jesús no bebió. Dijo: «Tomad este vino y repartíoslo, pues ya no beberé más vino hasta que venga el reino de Dios». Después de comer cantaron. Jesús rezó o enseñó y se lavaron otra vez las manos. Entonces ocuparon las sillas. El Señor partió todavía otro cordero, que fue llevado a las santas mujeres a una de las habitaciones del patio, donde estaban comiendo. Los apóstoles comieron todavía legumbres y lechugas. Jesús estaba muy recogido y sereno. Yo no lo había visto jamás así. Dijo a los apóstoles que olvidaran todos los cuidados que podían tener. La Virgen Santísima, también en la mesa de las mujeres, estaba llena de serenidad. Cuando las otras mujeres venían a ella y le tiraban del velo para hablarle, había en sus movimientos una sencillez muy tierna. Al principio Jesús estuvo muy afectuoso con sus apóstoles. Después se puso grave y melancólico y les dijo: «Uno de vosotros me venderá. Uno de vosotros, cuya mano está en esta mesa conmigo». Había solo un plato de lechuga. Jesús la repartía a los que estaban de su lado y encargó a Judas, que estaba enfrente, que la distribuyera por el suyo. Cuando Jesús habló de un traidor, cosa que espantó a todos los apóstoles, dijo: «Un hombre cuya mano está en la misma mesa o en el mismo plato que la mía», lo que significa: uno de los 12 que comen y beben conmigo, uno de los que participan de mi pan. No designó claramente a Judas a los otros, pues meter la mano en el mismo plato era una expresión que indicaba la mayor intimidad. Sin embargo, quería dar un aviso a Judas, que metía la mano en el mismo plato que el Señor para repartir la lechuga. Jesús añadió: «El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Pero desgraciado el hombre que venderá al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido». Los apóstoles, agitados, le preguntaban cada uno: «Señor, ¿soy yo?», pues todos sabían que no comprendían del todo estas palabras.
Pedro se recostó sobre Juan por detrás de Jesús y por señas le dijo que preguntara al Señor quién era, pues tenía miedo que le hubiera querido designar. Juan estaba a la derecha de Jesús y, como todos, apoyándose sobre el brazo izquierdo, comía con la mano derecha. Su cabeza estaba cerca del pecho de Jesús. Se recostó sobre su seno y le dijo: «Señor, ¿quién es?». Entonces tuvo aviso de que Jesús quería designar a Judas. Yo no vi que Jesús se lo dijera con los labios. «Este, a quien le doy el pan que he mojado». Yo no sé si se lo dijo bajo, pero Juan lo supo cuando Jesús mojó el pedazo de pan con la lechuga y lo presentó afectuosamente a Judas, que preguntó a su vez: «Señor, ¿soy yo?». Jesús lo miró con amor y le dio una respuesta en términos generales. Era para los judíos una prueba de amistad y de confianza. Jesús lo hizo con afección cordial, para avisar a Judas, sin denunciarlo a los otros. Pero éste estaba interiormente lleno de ira. Yo vi durante la comida una figura horrenda sentada a sus pies, y que subía algunas veces hasta su corazón. Yo no vi que Juan dijera a Pedro lo que le había dicho Jesús, pero le tranquilizó con los ojos. El lavatorio de los pies. Se levantaron de la mesa, y mientras arreglaban sus vestidos, según costumbre, para el oficio solemne, el mayordomo entró con 2 criados para quitar la mesa. Jesús le pidió que trajera agua al vestíbulo, y aquél salió de la sala con sus criados. Jesús, de pie en medio de los apóstoles, les habló algún tiempo con solemnidad. No puedo decir con exactitud el contenido de su discurso. Me acuerdo que habló de su reino, de la vuelta hacia su Padre, de lo que les dejaría al separarse de ellos, etc. Enseñó también sobre la penitencia, la confesión de las culpas, el arrepentimiento y la justificación. Yo comprendí que esta instrucción se refería al lavatorio de los pies. Vi también que todos reconocían sus pecados y se arrepentían, excepto Judas. Este discurso fue largo y solemne. Al acabar Jesús, envió a Juan y a Santiago el menor a buscar agua al vestíbulo y dijo a los apóstoles que arreglaran las sillas en semicírculo. Él se fue al vestíbulo y se puso y ciñó una toalla alrededor del cuerpo. Mientras tanto, los apóstoles se decían algunas palabras y se preguntaban entre sí cuál sería el primero entre ellos, pues el Señor les había anunciado expresamente que iba a dejarlos y que su reino estaba próximo. Y se fortificaban más en la opinión de que el Señor tenía un pensamiento secreto y que quería hablar de un triunfo terreno que estallaría en el último momento. Estando Jesús en el vestíbulo, mandó a Juan que tomara un baño y a Santiago un cántaro lleno de agua. Enseguida fueron detrás de él a la sala, donde el mayordomo había puesto una palangana. Entrando Jesús de un modo tan humilde, reprochó a los apóstoles en breves palabras la disputa que se había suscitado entre ellos. Les dijo, entre otras cosas, que él mismo era su servidor, que debían sentarse para que se les lavara los pies. Se sentaron por el mismo orden en que estaban en la mesa. Jesús iba del uno al otro y les echaba sobre los pies agua del baño que llevaba Juan. Tomaba la extremidad de la toalla que lo ceñía y se los enjuagaba. Jesús se mostraba enternecido mientras hacía este acto de humildad. Cuando llegó a Pedro, este quiso detenerle en su humillación y le dijo: «Señor, ¿tú lavarme los pies a mí?». El Señor le respondió: «Tú no sabes ahora lo que hago, pero lo sabrás más tarde». Me pareció que le decía aparte: «Simón, has merecido saber de mi Padre quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. Tú solo lo has confesado expresamente, y por eso edificaré sobre ti mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mi fuerza será con tus sucesores hasta el fin del mundo». Jesús lo mostró a los apóstoles diciendo: «Cuando yo me vaya, éste ocupará mi lugar». Pedro le dijo: «Tú no me lavarás jamás los pies». El Señor respondió: «Si no te lavo los pies,
no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro añadió, Señor, lávame, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús respondió, el que ha sido ya lavado no necesita lavarse más que los pies, está purificado en todo el resto. Vosotros, pues, estáis purificados, pero no todos. Estas palabras se dirigían a Judas. Había hablado del lavatorio de los pies como de una purificación de las culpas diarias, porque los pies, estando sin cesar en contacto con la tierra, pierden su aseo constantemente si no se tiene cuidado. Este lavatorio de los pies fue espiritual y como una especie de absolución. Pedro, en medio de su celo, no vio más que una humillación harto grande para su maestro. No sabía que Jesús al día siguiente, para salvarlo, se humillaría hasta sufrir muerte ignominiosa en la cruz. Cuando Jesús lavó los pies de Judas, fue del modo más cordial y más afectuoso. Acercó la cara a ellos. Le dijo en voz baja que debía entrar en sí mismo, que hacía un año que era traidor e infiel. Judas hacía como que no le oía y hablaba con Juan. Pedro se irritó y le dijo, Judas, el maestro te habla. Entonces Judas dio a Jesús una respuesta vaga y evasiva. Institución de la Sagrada Eucaristía. Por orden del Señor, el mayordomo puso de nuevo la mesa, que no había acabado de alzar. La puso en medio de la sala y colocó sobre ella un jarro lleno de agua y otro lleno de vino. Pedro y Juan fueron a la parte de la sala en donde estaba el hornillo del Cordero Pascual, para tomar el cáliz que habían traído de la casa de Serafia y que estaba en su bolsa. Lo trajeron entre los dos como un tabernáculo y lo pusieron sobre la mesa delante de Jesús. Había sobre ella una fuente ovalada, con 3 panes ácimos, blancos y delgados. Los panes fueron puestos en un paño, con el medio pan que Jesús había guardado para la cena pascual. Había también un vaso de agua y de vino, y 3 cajas, la una de aceite espeso, la otra de aceite líquido, y la tercera vacía. Desde tiempo antiguo había la costumbre de repartir el pan y de beber en el mismo cáliz, al final de la comida. Era un signo de fraternidad y de amor que se usaba para dar la bienvenida o para despedirse. Yo pienso que debe haber algo acerca de esto en la Sagrada Escritura. Jesús elevó hoy este uso a la dignidad del más santo sacramento. Hasta entonces había sido un rito simbólico y figurativo. Este fue uno de los cargos presentados a Caifás por la traición de Judas. Jesús fue acusado de haber añadido a las ceremonias de la Pascua algo nuevo, pero Nicodemo probó con las Escrituras que era un uso antiguo. Jesús se colocó entre Pedro y Juan. Las puertas estaban cerradas. Todo se hacía con misterio y solemnidad. Cuando el cáliz fue sacado de la bolsa, Jesús oró y habló muy solemnemente. Yo vi a Jesús explicando la cena y toda la ceremonia. Me pareció un sacerdote enseñando a los otros a decir misa. Sacó del azafate, en el cual estaban los vasos, una tablita. Tomó un paño blanco que cubría el cáliz y lo tendió sobre el azafate y la tablita. Después le vi quitar de encima del cáliz una tapa redonda y la puso sobre la tablita. Luego sacó los panes ácimos del paño que los cubría y los puso sobre esta tapa. También sacó de dentro del cáliz un vaso más pequeño y lo puso a derecha y a izquierda de las 6 copas de las que estaba rodeado. Entonces bendijo el pan y los óleos. Según creo, elevó con sus 2 manos la patena con los panes, levantó los ojos, rezó, ofreció, puso de nuevo la patena sobre la mesa y la cubrió. Tomó después el cáliz, hizo que Pedro echara vino en él y que Juan echara el agua que había bendecido antes. Añadió un poco de agua que echó con una cucharita. Entonces bendijo el cáliz, lo elevó orando, hizo el ofertorio y lo puso sobre la mesa. Juan y Pedro le echaron agua sobre las manos, encima del plato en donde habían estado los panes. Tomó con la cuchara
que sacó del pie del cáliz un poco de agua vertida sobre sus manos y la derramó sobre las de ellos. Después el plato pasó alrededor de la mesa y todos se lavaron con él las manos. No me acuerdo si este fue el orden exacto de las ceremonias. Lo que sé es que todo me recordó, de manera extraordinaria, al santo sacrificio de la misa. Jesús se mostraba cada vez más afectuoso. Les dijo que iba a darles todo lo que tenía, es decir, a él mismo, como si se hubiera derretido todo en amor. Lo vi volverse transparente. Se parecía a una sombra luminosa. Rompió el pan en muchos pedazos y los puso sobre la patena. Tomó un poco del primer pedazo y lo echó en el cáliz. Mientras hacía esto, me pareció ver a la Santísima Virgen recibir el sacramento de un modo espiritual, a pesar de no estar presente. No sé cómo hizo esto, pero creí verla entrar, sin tocar el suelo, y colocarse enfrente del Señor para recibir la Sagrada Eucaristía. Y ya después no la vi. Por la mañana, Jesús le había dicho en Betania que celebraría la Pascua con ella de un modo espiritual y le había indicado la hora en la que debía ponerse en oración para recibirla en espíritu. Jesús oró y enseñó todavía. Las palabras salían de su boca como fuego de luz y entraban en los apóstoles, excepto en Judas. Tomó la patena con los pedazos de pan, no sé si la había puesto sobre el cáliz, y dijo: «Tomad y comed. Este es mi cuerpo». Extendió su mano derecha como para bendecir, y mientras lo hacía, un gran resplandor salía de él. Sus palabras eran luminosas y el pan entraba en la boca de los apóstoles, como un cuerpo resplandeciente. Los vi a todos penetrados de luz. Judas solo estaba tenebroso. Jesús presentó primero el pan a Pedro, después a Juan. Enseguida hizo que Judas se acercara. Este fue el tercero a quien presentó el sacramento. Pero fue como si las palabras del Señor se apartasen de la boca del traidor y volviesen a él. Yo estaba tan agitada que no puedo expresar lo que sentía. Jesús le dijo: «Haz pronto lo que quieres hacer». Después dio el sacramento a los otros apóstoles, que se acercaron de dos en dos. Jesús elevó el cáliz por sus dos asas, hasta la altura de su cara, y pronunció las palabras de la consagración. Mientras las decía, estaba transfigurado y transparente. Dio de beber a Pedro y a Juan en el cáliz que tenía en la mano, y lo puso sobre la mesa. Juan echó la sangre divina del cáliz en las copas, y Pedro las presentó a los apóstoles, que bebieron de dos en dos en la misma copa. Creo, sin estar bien segura de ello, que Judas también tuvo su parte en el cáliz. No volvió a su sitio, sino que salió enseguida del cenáculo. Los otros creyeron que Jesús le había encargado algo. Se retiró sin rezar y sin dar gracias. Y por esto se puede ver cuán culpable es retirarse sin dar gracias, después del pan cotidiano y después del pan eterno. Mientras duró la comida, vi al lado de Judas una figura horrenda, que tenía un pie como un hueso seco. Cuando estuvo delante de la puerta, vi 3 demonios alrededor suyo. El uno entraba en su boca, el otro lo empujaba, y el tercero corría delante de él. Era de noche, y parecía que le alumbraban. Iba corriendo como un insensato. El Señor echó en el vasito del que he hablado un resto de sangre divina, que quedaba en el fondo del cáliz. Después puso sus dedos sobre él, y Pedro y Juan le echaron otra vez agua y vino. Después les dio a beber de nuevo en el cáliz, y el resto lo echó en las copas, y lo distribuyó a los otros apóstoles. Enseguida Jesús limpió el cáliz, metió dentro el vasito donde estaba el resto de sangre divina, puso encima la patena con lo restante del pan consagrado, luego la tapadera y envolvió el cáliz, colocándolo en medio de las 6 copas. No recuerdo haber visto que el Señor comiera o bebiera el pan y el vino consagrados. No vi tampoco que Melquisedec, cuando ofreció el pan y el vino, lo probase. He sabido por qué los sacerdotes participan del sacramento, aunque Jesús no lo ha hecho.
Si los ángeles la hubieran distribuido, no hubiesen participado de ella. Si los sacerdotes no participaran de la Eucaristía, se hubiera perdido. Por eso es por lo que se conserva. Había en todo lo que Jesús hizo, en cuanto a la institución de la Sagrada Eucaristía, cierta regularidad y cierta solemnidad. Sus movimientos a un lado y a otro estaban llenos de majestad. Vi a los apóstoles anotar alguna cosa en unos pedacitos de pergamino que traían consigo. Mientras duró la ceremonia, los vi muchas veces inclinarse uno delante de otro, a la manera de nuestros sacerdotes. Instituciones secretas y consagraciones. Jesús hizo una instrucción particular. Les dijo que debían conservar el Santísimo Sacramento en memoria suya hasta el fin del mundo. Les enseñó las formas esenciales para hacer uso de él y comunicarlo. De qué modo debían, por grados, enseñar y publicar este misterio. Les enseñó cuándo debían de comer el resto de las especies consagradas, cuándo debían dar de ellas a la Santísima Virgen, cómo debían consagrar ellos mismos, cuándo les hubiese enviado el Consolador. Les habló después del sacerdocio, de la unción, de la preparación del crisma, de los santos óleos. Había 3 cajas. 2 contenían una mezcla de aceite y de bálsamo. Enseñó cómo se debía hacer esa mezcla, a qué partes del cuerpo se debían aplicar y en qué ocasiones. Me acuerdo que citó un caso en que la Sagrada Eucaristía no era aplicable. Puede ser que fuera la extrema unción. Mis recuerdos no están fijos sobre este punto. Habló de diversas unciones, sobre todo de las de los reyes, y dijo que aun los reyes inicuos que estaban ungidos recibían de la unción una fuerza particular. Puso un poco de ungüento y de aceite en la caja vacía y los mezcló. No sé si fue entonces cuando bendijo el aceite o cuando consagró el pan. Después lo vi ungir a Pedro y a Juan, cuyas manos habían recibido el agua que corría de las de Jesús y a los cuales había dado de beber en el cáliz. Enseguida les impuso las manos sobre la cabeza y sobre los hombros. Ellos juntaron las suyas, poniendo el dedo pulgar en cruz, y se inclinaron profundamente delante de él, hasta ponerse casi de rodillas. Les ungió el dedo pulgar y el índice de cada mano, y les hizo una cruz sobre la cabeza con el crisma. Les dijo también que aquello permanecería hasta el fin del mundo. Santiago el menor, Andrés, Santiago el mayor y Bartolomé recibieron asimismo una consagración. Vi que puso en cruz sobre el pecho de Pedro una especie de estola que llevaba al cuello, y a los otros se la puso sobre el hombro derecho. No me acuerdo si esto lo hizo al instituir el Santísimo Sacramento o solo en el acto de la unción. Yo vi que Jesús les comunicaba por esta unción algo esencial y sobrenatural que no se puede explicar. Les dijo que recibiendo el Espíritu Santo consagrarían el pan y el vino y darían la unción a los otros apóstoles. Me fue mostrado aquí el día de Pentecostés, antes del gran bautismo. Pedro y Juan impusieron las manos a los otros apóstoles y 8 días después a muchos discípulos. Juan, después de la resurrección, presentó por primera vez el Santísimo Sacramento a la Virgen Santísima. Esta circunstancia fue celebrada entre los apóstoles. La Iglesia no celebra ya esta fiesta, pero la veo celebrar en la Iglesia triunfante. Los primeros días después de Pentecostés, vi a Pedro y a Juan consagrar solos la Sagrada Eucaristía. Más tarde los otros consagraron también. El Señor consagró asimismo el fuego en una copa de hierro, y tuvieron cuidado de no dejarlo apagar jamás. Fue conservado al lado del sitio donde estaba puesto el Santísimo Sacramento, en una parte del antiguo hornillo pascual, y de allí iban a sacarlo siempre, para los usos espirituales. Todo lo que hizo entonces Jesús estuvo muy secreto y fue enseñado en igual forma. La Iglesia ha conservado lo esencial, extendiéndolo bajo la inspiración del Espíritu Santo, para acomodarlo a sus necesidades. ¿Pedro y Juan fueron consagrados los dos como obispos? ¿O solo Pedro como obispo y Juan como sacerdote? ¿Cuál fue la elevación en dignidad de los otros 4? No lo puedo decir.
El modo diferente con que el Señor puso la estola a los apóstoles parece indicar diversos grados de consagración. Cuando estas santas ceremonias se acabaron, el cáliz que estaba al lado del crisma fue cubierto, y Pedro y Juan llevaron el Santísimo Sacramento a la parte más retirada de la sala, que estaba separada del resto por una cortina, y desde entonces fue el santuario. El sitio donde estaba el Santísimo Sacramento tenía poca elevación sobre el hornillo pascual. José de Arimatea y Nicodemo cuidaron el santuario y el cenáculo en la ausencia de los apóstoles. Jesús tuvo una conversación particular con Juan. Le dijo que su vida sería más larga que la de los otros. Le habló también de 7 iglesias, de coronas, de ángeles, y le hizo conocer algunas figuras de un sentido profundo y misterioso, que designaban, según creo, ciertas épocas. Los otros apóstoles sintieron un impulso de envidia a causa de esta confianza particular. Habló también de lo que vendría. Ahora haz esto y luego lo otro, decía Jesús. Y, en efecto, yo veía a Judas haciendo lo que Jesús decía. Como Pedro aseguraba con mucha animación que le sería siempre fiel, Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás te reclama para molerte como el trigo, mas yo he pedido por ti, a fin de que tu fe no desfallezca cuando te conviertas como tus hermanos. Jesús continuó diciendo que no podían seguirlo a donde iba. Pedro le dijo que él lo seguiría hasta la muerte, y Jesús respondió: En verdad, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Anunciándoles los tiempos difíciles que habían de pasar, les dijo: Cuando os he mandado sin saco, sin bolsas, sin zapatos, ¿les ha faltado algo? No, respondieron los apóstoles. Pues ahora, continuó Jesús, que cada uno tome su bolsa y su saco, que el que no tiene nada, venda su vestido para comprar una espada, pues se va a cumplir esta profecía. Ha sido confundido con los malhechores. Todo lo que se ha escrito de mí se va a cumplir. Los apóstoles entendieron todo esto de un modo material, y Pedro le presentó 2 espadas cortas y anchas. Jesús dijo: Basta, salgamos de aquí. Entonces cantaron el cántico de acción de gracias. Quitaron la mesa y vinieron al vestíbulo. Aquí Jesús encontró a su madre, a Aria, y a Magdalena, que le suplicaron con instancias que no fuera al monte de los Olivos, porque se había corrido la voz de que querían prenderlo. Pero Jesús las consoló con pocas palabras y pasó rápidamente. Podían ser las 9. Volvieron a bajar el camino por el cual Pedro y Juan habían venido al cenáculo, dirigiéndose al monte de los Olivos. Yo he visto siempre así la Pascua y la institución de la Sagrada Eucaristía. Pero mi emoción antes era tan grande que mis percepciones carecían de suficiente luz. Ahora lo he visto con más claridad. Era una fatiga y una pena que nada puede expresar. Se ve el interior de los corazones, se ve el amor y la fidelidad del Salvador. Se sabe todo lo que va a suceder. ¿Cómo sería posible observar exactamente todo lo que no es más que exterior? Se inflama uno de gratitud y de amor. No puede comprenderse la ceguedad de los hombres, la ingratitud del mundo entero y sus pecados. La Pascua de Jesús fue pronta y en todo conforme a las prescripciones legales.